Adoremos y postrémonos. Es la oportunidad de meditar en la palabra en este día tan especial para la Iglesia cristiana, porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Redentor y la posibilidad de un nuevo nacimiento de cada uno de nosotros. El hecho de que Cristo haya nacido en Belén de Judea nos da la posibilidad también de nacer de nuevo, que eso precisamente es lo que tiene que ver con el mensaje de la Navidad. En este día, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, donde hemos leído, vamos a meditar, vamos a acercarnos al texto bíblico para poder encontrar allí la fortaleza, para poder encontrar allí la motivación para continuar en nuestro peregrinaje adorando al Señor. Así que bueno, vamos a tratar de ser parte de esta historia de la Navidad y vamos a procurar entonces también ir con estos magos del Oriente haciendo este recorrido hasta encontrarse con Jesucristo. La Biblia nos dice que eran hombres del Oriente, probablemente de Persia. Son personas influyentes, son personas altamente estudiadas, son personas con autoridad. Se dice que eran los científicos de aquellos días, que tenían conocimientos en filosofía, en ciencia, en medicina y en astrología. De tal manera que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El trasfondo de estos magos entonces son personas altamente preparadas, que investigan, que sacan sus conclusiones, sacan sus razonamientos, su lógica, y estas personas entonces, dice la Biblia, que vinieron a Jerusalén. La tradición popular, porque este cuadro lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, de estos magos, que no sabemos si eran tres, mucho menos no eran reyes, y la tradición popular nos presenta a tres sabios buscando al rey que ha nacido. La tradición quiere hacernos creer que después de una búsqueda exitosa, se encontraron delante de Jesucristo. Sin embargo, esto no es lo que sucedió. Vamos a considerar en las Escrituras qué es lo que pasó cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y lo que queremos comunicar en este día, precisamente, es lo que implica el centro de la Navidad, de tal manera que es Jesucristo, es nuestro Dios, es la palabra de Dios la que se les aparece a estos sabios del Oriente. Es Dios quien se revela a estos sabios, es Dios quien busca a estos personajes, no son los sabios. De tal manera que es Dios quien los llama al establo, es Dios quien llama a estos magos del Oriente y los trae hasta el pesebre y los guía hasta Belén para postrarse y adorar al niño Jesús. La Biblia nos proporciona esta información. Dice que unos sabios vieron una estrella en el cielo, una estrella diferente. Y como buenos astrólogos, como buenos investigadores,
Y aquí tendríamos que también considerar que estos astrólogos, estos sabios del Oriente, no eran creyentes, no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo judío. Estos astrólogos entonces eran paganos, eran mundanos. Y empezaron entonces a sacar conclusiones. Al ver la estrella y en función de la capacidad que ellos tienen, la preparación, la información, son investigadores, entonces comienza a ser atractivo este acontecimiento. Pero meramente es una situación humanística solo. Y la conclusión a la que ellos llegan es que un rey muy especial había nacido entre los judíos. Y se ponen en marcha. Y van hasta Jerusalén para ver si sus conclusiones, si el razonamiento, si sus investigaciones eran acertadas, eran correctas. Hasta este momento, los sabios del Oriente están buscando sus propios intereses. El inicio del viaje está en función de satisfacer sus propios intereses, el ego de cada uno de estos magos del Oriente. Querían comprobar la exactitud de la ciencia, querían estar seguros de sus conclusiones y de la investigación que ellos han realizado. Por eso, dice la Biblia, cuando vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo interesante es que estos astrólogos paganos están siendo guiados por el amor de Dios. Y Dios mismo está utilizando una estrategia extraordinaria para revelarse, para darse a conocer a todas las naciones más allá de Judea. Y cuando llegan a Jerusalén y comienzan a dialogar con los israelitas y reciben un poco más de información, se dan cuenta que no se sabía nada del nacimiento del rey, hasta que escucharon la información de estos magos del oriente. Y comenzó a operar un cambio de pensamiento en la vida de estos astrólogos. Su sabiduría pagana no los había conducido a Jesucristo. Su propia línea de razonamiento fue interrumpida y la palabra de la promesa empezó a guiarles. Y ahora la estrella que los guiaba en camino a Belén adquiere un nuevo significado. Viene a ser una señal que acompaña a la palabra de la promesa. Y cuando la estrella se detuvo en Belén, los magos también se detuvieron, porque la palabra de la promesa les dijo que habían llegado. El movimiento de la estrella los guió mediante el ojo de la fe, pero la fe no en la estrella, la fe no en el razonamiento, no en la investigación, sino que ahora es la fe en la palabra de Dios, la fe en la promesa de Dios. Y cuando repentinamente se detiene la estrella, les confirma que estaba en el lugar correcto. Ahorita vamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Los sabios llegaron a Jerusalén como astrólogos, como investigadores, como científicos, como estudiosos de los fenómenos sobrenaturales.
no siendo creyentes. Es en Jerusalén donde empiezan a creer en la palabra de Dios. Es en Jerusalén donde empiezan a creer en la palabra de la promesa. Por eso cuando la Biblia nos habla del gran gozo que tuvieron, es para aclararnos que ahora están viendo a la estrella de una forma diferente. Ya no confiaban en sus propios cálculos, en su razonamiento, investigación y estudio, sino que ahora creían en la palabra de Dios, y la estrella solamente era una confirmación de la palabra. Y la fe de estos magos, la fe de estas personas que inicialmente eran incrédulos, porque la intención de ellos era otra, fue creciendo continuamente. El crecimiento de la fe lo podemos notar cuando encuentran al niño y abren sus tesoros. A pesar de haber encontrado al niño en circunstancias muy diferentes a la que esperaban, porque Cristo no era un rey como los otros de la época y de las circunstancias, porque este Cristo, este rey, solamente podía ser aceptado y conocido por medio de la fe. De tal manera que la condición humilde del Verbo encarnado señala que es un don de Dios, que solamente por medio de la fe en la palabra podemos reconocerlo, podemos aceptarlo. Los magos del Oriente, para encontrar a Cristo el Salvador del mundo, el don de la gracia, fue necesario cambiar sus corazones. Ya no era el mismo corazón con el que habían salido y habían iniciado este peregrinaje. Había sido cambiado y transformado durante el camino, de manera particular en Jerusalén. Cuando salieron, cuando vinieron en búsqueda, no tenían fe, sino solamente era una mera investigación. Al llegar a Jerusalén, sus corazones son transformados, sus corazones son cambiados por la palabra, y ahora la estrella ya no solamente es un fenómeno sobrenatural para investigarse, ahora la estrella es una señal de la palabra de nuestro Dios. Ellos habían llegado a Jerusalén en busca de algo que maravillosamente confirmara sus estudios científicos, pero Cristo no puede ser hallado por la arrogancia, por la soberbia y por la sabiduría humana. Cristo solamente puede ser hallado por medio de la fe en la palabra de nuestro Dios. Estos magos se desilusionan cuando llegan a Jerusalén. Nadie sabía nada acerca del nacimiento. Un hombre edomita llamado Herodes gobernaba Israel. Un hombre cruel, arbitrario y desconfiado. Herodes se turbó cuando escuchó que habían llegado los astrólogos, porque tenía información acerca de la promesa del Mesías. Además, todas las autoridades se turbaron con Herodes, así que la llegada de los astrólogos causó consternación e inquietud en toda Jerusalén. Ese fue el momento del quiebre, ese fue el momento en el cambio de los corazones. Herodes reunió al Sanedrín, que es la asamblea de líderes, y les preguntó dónde nacería el Cristo.
y le informaron el lugar exacto. Según la Escritura, en Belén de Judea. Aquí dice la palabra de Dios: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. En el centro de todo este diálogo está la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Esta es la promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aquí es donde creyeron los magos a la palabra de Dios. Por eso es que estamos diciendo esta mañana, la palabra de Dios es la que transforma el corazón. Estos magos que salieron con una orientación solamente humana, en búsqueda de satisfacer solamente sus conocimientos, al llegar a Jerusalén y escuchar la palabra de Dios, la palabra de la promesa, cambia el corazón de los magos. Ahora hay fe en ellos, son creyentes por medio de la palabra. No así Herodes, no así los que estaban en Jerusalén en aquel momento. Queremos resaltar en esta Navidad el poder de la palabra, la capacidad de transformar los corazones y redireccionar nuestras vidas, de tal manera que ahora por medio de la palabra podemos acercarnos a Jesucristo y creer en Jesucristo, que es el Redentor, nuestro Salvador, no tan solamente por medio de la información, la investigación, el razonamiento, sino por medio de la fe. Cristo nació, es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Por eso la Escritura cambia el corazón de estos científicos. La Escritura produce en ellos fe para continuar su camino, a pesar de la desilusión que encontraron en Jerusalén, a pesar de no encontrar respuestas que satisfagan sus inquietudes, porque no hay información en el medio, pero la palabra les da confianza y les da seguridad. Y Herodes informa a los magos: el Redentor nace en Belén, y los motiva para ir allá y busquen al rey. Y les pide que si encuentran alguna otra información, que vuelvan, que se lo informen. Y nadie de Jerusalén acompaña a estos magos para ir a Belén. Herodes y su gente cercana no tenían fe de que algo bueno de la promesa mesiánica se estaba cumpliendo. No había fe en ellos, en los magos sí. Lo único que sentía Herodes era temor, pero pensaba que las medidas que había tomado para protegerse eran suficientes. Su orgullo le impidió recibir el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe. Con cuánta claridad nos ilustran los sabios la ceguera espiritual que puede haber en el mundo. Es triste en realidad la ceguera espiritual que puede estar en nuestro entorno en cuanto a los asuntos eternos.
Hay tres tipos de personas en este relato que hemos leído. La Biblia dice algunas personas, el gobierno que tiene que ver con Herodes, que lo representa, y los del Sanedrín, que tiene que ver también con los religiosos. Esperaban un rey, pero no un humilde niño, no un Salvador que se entregara a sí mismo, no un Salvador que fuera a la cruz a morir. El gobierno no quería un rey que viniera como Dios, porque amenazaba su autoridad. Los religiosos, la forma del Mesías no se adaptaba a la creencia que ellos tenían. Se sentían cómodos en el mundo material y la religión humanista del entonces. Había insensibilidad espiritual cuando Jesús nació en Belén de Judea. Algunas personas esperan encontrar al rey recién nacido en las vidas de quienes profesan ser pueblo de Dios y no logran encontrarlo. Y son obligados en ocasiones a buscar en otra parte o abandonar su búsqueda. Porque los magos vinieron a Jerusalén en busca de esta información y no la reciben. Es la palabra que los guía para continuar su camino. Y bueno, los magos continúan su viaje. Pronto llegaron a su destino. Belén estaba ubicada a tan solamente 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que el camino no era difícil. Dejaron Jerusalén y ahora continúan su peregrinaje hasta Belén. Habían sido guiados por la investigación humana, pero ahora desde Jerusalén son guiados por la palabra de Dios, son guiados por la revelación de nuestro Dios. Habían estado viajando con la esperanza de que Jerusalén los recibiera con gozo, pero se habían dado cuenta que en Jerusalén nadie sabía nada acerca del nuevo rey. Y se dieron cuenta también que a nadie le interesaba el tema del nacimiento del rey. Pero ellos, con fe en la palabra de Dios, siguieron su camino. 8 kilómetros más, y la estrella se detuvo, y ellos también se detuvieron. Llegaron a la casa donde estaba María, donde estaba José, donde estaba el niño. Y en aquella casa encontraron a una madre sencilla, una madre humilde, con un niño como cualquiera. Y si Dios no los hubiera preparado para este encuentro, si Dios no hubiese despertado la fe en ellos, jamás habrían reconocido al niño como el Rey de Israel y como el Salvador del mundo. Por eso hablamos de esta preparación, por eso hablamos también de cómo es Dios quien toma la iniciativa. Por eso no son los magos que están buscando al rey, sino es Dios quien los busca a ellos. Porque Dios les prepara el corazón, Dios les prepara la mente, para que llegado el momento de encontrarse con un niño envuelto en pañales, un recién nacido, pudieran ellos estar de rodillas delante del Salvador, delante del Rey. De otra manera, sin fe, sin preparación espiritual, la reacción de ellos hubiera sido diferente. Porque ellos salieron con una mentalidad de encontrar a un príncipe, de encontrar algo extraordinario y asombroso. Y llegaron a Jerusalén buscando precisamente encontrar a ese rey en otras circunstancias, en otras situaciones. La palabra les cambia la mente y les cambia el corazón, y ahora emprenden su viaje, 8 kilómetros más, y preparados espiritualmente,
encuentran a María, a José y al niño. Y la Biblia nos dice, es hermoso cuando dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se arrodillaron frente al niño, como lo harían frente a cualquier otro rey soberano, solo por la fe, solo por el poder de la palabra, solo por la preparación espiritual de nuestro Dios. Y este niño en Belén, para ellos, representaba el regalo de la gracia de nuestro Dios. Para ellos representaba el Salvador del mundo. Para ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y traían tesoros de considerable valor. Seguro que cuando salieron de sus casas se habían imaginado la presentación de estos regalos, de estos presentes, a un príncipe en toda la opulencia. Pero por fe encontraron al Salvador. De tal manera que con sus corazones llenos de adoración y llenos de fe, abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y mirra. Aún así, estos regalos eran muy pequeños delante del regalo comparado con la inmensamente gracia de nuestro Señor Jesucristo. El regalo del perdón que estaba allí en el niño, el regalo de la misericordia, el regalo de la restauración. De tal manera que los regalos, los presentes de estos astrólogos convertidos es muy pequeño delante del regalo de la vida eterna. Pero ofrecieron lo mejor y en gratitud sincera al Señor, con toda reverencia, con toda humildad, adoraron a Jesucristo. Finalmente el Señor no les permitió que volviesen a Herodes, sino que debían volver a su tierra por otro camino. Y pues volvieron creyendo en la gracia redentora que les había sido revelada por medio de la palabra. Hermanos amados en el Señor, este relato tiene un gran significado en nuestras vidas. Si conocemos a Jesucristo, es porque Él lo ha permitido. Si hay fe en nuestros corazones, recuerden que la fe es un don de Dios. Si podemos tener la palabra y entenderla y conocerla y profundizar en el conocimiento de la gracia de Dios, es un don de Dios. Por eso cuando el Señor dice que busca adoradores, nos prepara para ser adoradores. Preparó a estos hombres. Los otros tuvieron la oportunidad, pero había una ceguera espiritual. La gracia solamente llega a los que han de ser salvos. Y esta mañana de Navidad es tiempo de dar gracias a Dios, porque Él nos ha llamado para ser adoradores. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid, adoremos y postrémonos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha tomado la iniciativa, quien nos ha regalado su palabra, quien nos ha regalado la fe y quien nos ha dado un nuevo corazón. Seguro que así como los astrólogos fueron cambiados y transformados, de la misma manera Dios lo ha hecho con nosotros. Adoremos al Señor y que Dios nos bendiga en esta Navidad. Amén.